Palabra de Dios, Juan 2, 23, 25. Dice así: Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo en el que nos permites compartir tu palabra, por este tiempo en el que nos permites evaluarnos, examinarnos y ver si tenemos esa fe que te agrada. Padre Dios, permite que nuestra confianza no esté en el hombre, sino únicamente en Jesucristo. Y que al tener nuestra confianza en Jesucristo, podamos tener esa fe que te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, supongo, ¿cierto? Y quiero creer que para todos queda totalmente claro que todo hombre recibe la salvación únicamente por la fe. Únicamente por la fe en Jesucristo, por nadie más, únicamente por la fe en Jesucristo es que nosotros recibimos la salvación que proviene de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede pretender recibir la salvación por medio de sus obras, porque es muy claro, nadie jamás lo lograría, ¿cierto? Porque ya que inmediatamente nosotros hiciéramos algo para, entre comillas, merecer esa salvación, al instante haríamos algo que nos haga inmerecedores de esa salvación. Entonces, nos tiene que quedar muy claro, la salvación solo se adquiere por medio de la fe, por medio de la fe. ¿Listo? No es por las obras, es por medio de la gracia que nosotros recibimos por medio de la fe. ¿Listo? Esto nos tiene que quedar muy claro. Nunca es por nuestras obras, es por la fe en Cristo Jesús. Es por esa razón que nosotros vamos a notar que en el Evangelio de Juan no se nos habla de cómo ser mejores personas, de cómo comportarnos bien, de cómo realizar obras para adquirir una salvación, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a ver que el objetivo del Evangelio de Juan es que nosotros tengamos fe, que nosotros adquiramos la fe para que nosotros podamos ser partícipes de la salvación por medio de la gracia de Dios. Vamos a buscar Juan 20:31. Juan 20:30-31. ¿Qué nos dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, no para que hagas obras, ¿cierto? Sino para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿cierto? Es muy claro lo que nos dice aquí la palabra en Juan 20:31, que Juan está escribiendo el Evangelio de Juan para que nosotros tengamos fe, para que nosotros creamos, no para que nosotros podamos realizar obras que nos hagan merecedores de la salvación, sino para que nosotros creamos en el nombre de Jesús, para que nosotros creamos en el Hijo de Dios y para que de esta manera nosotros participemos de la vida eterna. Entonces, la única manera en la que nosotros podamos participar de la vida eterna, la única manera en la que nosotros podemos recibir la salvación es por medio de la gracia, ¿cierto? Que recibimos por medio de la fe en el nombre de Jesucristo. Entonces, no nos puede quedar ninguna duda acerca de esto. No nos puede quedar ninguna duda alguna acerca de esto, que la única manera que nosotros podemos ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo. Solo así podemos recibir la gracia de Dios y solo podemos así participar de la vida eterna. Para que nos quede claro nuevamente, vamos a buscar Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿cierto? Entonces aquí se nos está diciendo, nosotros tenemos fe. Entonces, por la gracia participamos de esa salvación. La fe me permite participar de la gracia que me permite participar de la salvación. Continuamos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Listo, nos tiene que quedar muy claro esto. Entonces, la única manera en la que yo puedo recibir salvación, la única manera en la que yo puedo participar de la vida eterna es por la gracia por la cual yo participo por medio de la fe. Listo, no es por las obras propias. Pero ahora la pregunta que nos queda,
La pregunta que debemos hacernos es, ¿será que el Señor quiere que creamos por creer? ¿Será que el Señor recibe cualquier tipo, por así decirlo, de gracia? ¿Cierto? ¿Será que al Señor no le importa qué tipo de fe tengamos con tal de que nosotros digamos, yo creo en Él? ¿Estará sediento Dios de nuestra aprobación para que nosotros simplemente digamos, yo creo en ti? ¿Será que de esta manera como que Dios se alegra? Y esta es una pregunta totalmente válida porque nosotros vamos a poder escuchar a nuestro alrededor a muchas personas que van a decir, con tal de que yo crea, todo va a estar bien. Lo importante es que yo crea, no importa, y algunos incluso se atreven a decir, todas las religiones llevan a Dios, con tal de que yo crea en Dios, cualquier camino está bien, cualquier religión está bien. Sin embargo, el pasaje que leímos hoy nos deja muy claro que no es así, que no es así, que Dios no quiere que creamos por creer, que Dios no quiere, que Dios no recibe cualquier, por así decirlo, tipo de fe, que Dios no está sediento por nuestra aprobación y que nosotros digamos de Él, yo creo en ti, ¿cierto? Y por eso vamos a estudiar este pasaje tan importante el día de hoy. Vamos a buscar vamos a leer nuevamente lo que nos dice Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Amén. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, vemos que en Jerusalén, en la fiesta durante, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Durante la fiesta de la Pascua, Jesús manifestó señales, o para que lo entendamos en palabras, digamos, más de nosotros, para que lo entendamos, aunque la palabra correcta según el Evangelio de Juan es señales, para que lo entendamos, Jesús realizó milagros. Jesús realizó milagros. Y aunque no vamos a ver registrados todos estos milagros hasta ahora, ¿cierto? No los vamos a ver registrados porque de hecho, Juan mismo dice que él no pretende escribir acerca de todo lo que hizo Jesús. Vamos a buscar Juan 20:30. Juan 20:30 nos dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, miren que aquí se nos confirma que Jesús realizó muchas señales y muchas de estas señales no fueron descritas en el Evangelio de Juan. ¿Cierto? Que no fueron descritas en el Evangelio de Juan. Digamos que el propósito del Evangelio de Juan no es mostrarnos, bueno, mire, estas son todas las señales que hizo Jesús, no. E incluso, miren, la palabra dice eh, que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, todos los libros no cabrían, digamos, en este mundo. Pero nosotros vemos entonces que Jesús realizó muchas señales. Jesús realizó muchas señales y seguramente, aunque no vemos todas esas señales descritas en el Evangelio de Juan, muchas de esas señales se manifestaron y cuando estas señales se manifestaron, muchas personas al ver estas señales empezaron a creer en Jesús. Empezaron a creer en Jesús, empezaron a creer en su nombre. Claro, ellos veían las señales y claro, ellos por ese momento al ver todas esas señales decían, sí, este debe ser Jesús, este debe ser el Mesías, este debe ser el Cristo, este debe ser el Señor. ¿Cierto? Entonces, una gran multitud empieza a creer y a seguir a Jesús. Aquí se nos está hablando de esto. Una gran multitud empieza a creer y a seguir a Jesús. Y si lo pensamos de alguna manera, esto es como algo positivo, ¿cierto? Es aparentemente positivo. Qué bueno que mucha gente, al menos viendo las señales, crean en Jesús. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Vamos a ver qué es lo que nos dice luego la palabra en Juan 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿cierto? Miren qué impactantes estas palabras. Son muy impactantes estas palabras, que Jesús no se fiaba de ellos, que Jesús no confiaba en ellos, porque conocía lo que había en ellos, porque conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces, nosotros vemos aquí que Jesús no se fiaba
de ellos, dice aquí la palabra. Y cuando se refiere aquí a ellos, no se refiere únicamente a esas personas que estaban en ese momento con Jesús, se refiere realmente a toda la humanidad. Nos incluye también a nosotros como parte de esos ellos, por así decirlo, ¿cierto? Se refiere a toda la humanidad. Dios, aquí nos dice la palabra que Jesús no se deja asombrar por las multitudes, que Jesús no se deja engañar por aquellos que dicen creer en su nombre, simplemente porque sí, ¿cierto? Ellos pueden estar engañándose a sí mismos. Ellos pueden, de pronto alguno, tratar de engañar al Señor, pero nadie puede engañar al Señor. Las multitudes no engañan al Señor. De pronto nosotros nos animamos cuando vemos muchas personas en una reunión en la iglesia, pero puede que muchos de ellos no tengan la fe que agrada al Señor. Puede que muchos de ellos realmente el Señor los vea y diga, estos no tienen la fe que me agrada. Entonces, el Señor, aquí vemos, el Señor conoce el corazón del hombre y por eso no confía en ellos, por eso no confía en nosotros. Vemos que a diferencia de Natanael, quien no se dejó sorprender por lo visible, por lo que escuchó, sino que él estuvo esperando fielmente las escrituras. Nosotros vemos que aquí la multitud es totalmente diferente. Ellos creen basados en las señales que han visto. Ellos no creyeron porque Jesús hubiera cumplido lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Ellos no estaban esperando como Natanael bajo la higuera. Ellos no estaban esperando. Ellos simplemente vieron las señales y creyeron. Ellos no creyeron, como ya les dije, porque Jesús cumplió las escrituras. Ellos no tenían una fe con evidencia. No tenían una fe con evidencia sólida. Ellos estaban engañando a sí mismos, creyendo que creían seguir a Jesús, pero realmente estaban creyendo en el wow del momento, ¿cierto? Digamos, en esa señal del momento, estaban creyendo dependiendo de sus sentimientos, de sus sentidos, de lo que oían, de lo que veían, ¿cierto? Estaban dependiendo de las circunstancias, estaban dependiendo de lo que les decía su corazón. Ellos no tenían la fe que agradaba a Dios. Y aquí es donde cada uno se tiene que evaluar. Aquí es donde ya la palabra nos tiene que estar, digamos, haciendo puya a cada uno de nosotros y haciéndonos preguntar, bueno, ¿yo qué tipo de fe tengo? ¿Tengo la fe que agrada a Dios o tengo la fe que no agrada a Dios? Y aunque yo pueda engañar a las demás personas, aunque yo pueda engañarme a mí mismo, yo no puedo engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Dios conoce cómo es mi fe. Dios conoce cuál es la base de mi fe. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿La fe que agrada a Dios o la fe que no agrada a Dios? ¿La fe que alcanzará salvación o la fe que no alcanzará salvación? La fe que no alcanzará salvación. Y eso es duro, porque muchas personas creen creer, muchas personas se engañan y creen que creen, pero realmente no están creyendo como el Señor quiere que crean. Entonces, aquí es donde debemos evaluarnos. Y ahora, que nos quede claro, no significa que las señales o los milagros sean malos, o no significa que aquel que comenzó creyendo por ver una señal o por ver un milagro, significa que no tiene la fe que no agrada al Señor, ¿cierto? Pero lo que nosotros debemos entender es que la fe que agrada al Señor, la fe que el Señor espera de nosotros, es una fe que no depende de lo visible, es una fe que no depende de las señales, es una fe que no depende de si recibo o no recibo, no es una fe que depende de las circunstancias, no es una fe que depende de mis emociones o de mi corazón, porque este tipo de fe se marchita, sino que es una fe que depende únicamente de la verdad. Vamos a ver qué es la fe. Recordemos qué es la fe. Hebreos 11:1, me encanta este versículo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, miren, aquí la palabra muy claramente nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. La fe que
que no depende de alguna señal, la fe que no depende de alguna circunstancia, la fe que no depende de alguna emoción, de algún sentido estimulado, sino que depende únicamente de Jesucristo, que depende de la verdad. Esta es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es la fe que madura, la fe que no depende de lo visible, la fe que no depende de las señales o prodigios, la fe que no depende de las emociones, la fe que no depende de los sentidos, la fe que no depende de las circunstancias, sino únicamente de mi relación con el Padre, de mi relación con Dios, de mi relación con Jesucristo, de mi relación con la verdad, de mi relación con la vida, de mi relación con la palabra de Dios. Nuestra fe en el nombre de Jesús no puede estar basada en lo que, digamos, dicta el corazón, porque simplemente el corazón es engañoso. La palabra es muy clara con esto. Y seguramente cada uno de ustedes lo ha comprobado. Un día creemos que podemos sacarnos del mundo y al otro día queremos que nos trague la tierra. Un día podemos estar súper alegres y al otro día estar súper tristes. Un día podemos vencer el pecado, decidir vencer el pecado y al otro día podemos caer en ese pecado que vencimos el día anterior. Un día podemos decidir seguir al Señor y al otro día estamos siguiendo al mundo. El corazón del hombre es engañoso y por eso nosotros no podemos, nuestra fe no puede estar sobre, digamos, el corazón, sobre lo que dictamina el corazón. Miren qué es lo que nos dice la palabra. En Marcos nos lo dice muy claramente, 7, 21, 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto sale del corazón del hombre, está diciendo la palabra. Todo esto sale del corazón del hombre. Todo esto es lo que sale del corazón del hombre. Y por eso nosotros no podemos poner, nuestra fe no debe depender de nuestro corazón. La gente necia dice, es que yo no oro, yo no leo la palabra, yo no sigo el mandamiento de Dios, pero es que Dios conoce mi corazón. Yo sé que Dios conoce mis intenciones, Dios conoce mis buenas intenciones. Pero miren qué es lo que dice la palabra. Jeremías, vamos a ver qué nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. El Señor sabe que el corazón es engañoso. El Señor sabe que el corazón es perverso. Entonces, no podemos ser necios, no podemos relajarnos y decir, es que el Señor conoce mi corazón. Es que el Señor conoce mi corazón. El Señor conoce mis buenas intenciones. No, como el Señor conoce nuestros corazones, por eso nos manda no depender de nuestro corazón. Nuestra fe en Jesús no puede depender de nuestras emociones o de nuestros sentidos, de nuestro corazón. Y tampoco puede depender de los hombres. Tampoco puede depender de los hombres. Miren, yo sé que va a sonar muy duro lo que les voy a decir. Es que es romántico, como dicen muchas personas, es que Dios confía en ti. Es que Dios confía en mí. ¿Cierto? Es que Dios confía en mí. Es que miren las frases que me encontré por internet, ¿cierto? Y hay muchas predicaciones así. Te van a criticar sin motivos, pero Dios sí confía en ti. Mucha gente te conoce, mucha gente sabe lo valioso que eres como ser humano y lo mejor de todo, Dios sí confía en ti. No estoy aquí por error. Tengo una misión, un propósito y alguien que confía en mí totalmente, Dios. ¿Cierto? Esto suena muy bonito, suena muy romántico y a algunos se le salen las lágrimas. Ay, sí, es que Dios confía en mí, es que Dios sí, es que Dios confía en mí. Pero miren, nos quedó muy claro a través de la palabra que Dios no confía en el hombre. Dios no confía en el hombre. Aquí la palabra muy claramente nos dice que Jesús no se fiaba de los hombres. Jesús no se fiaba de ellos.
¿cierto? Y no es porque ellos fueran malos, no es porque ellos fueran peores que nosotros, no, es que Jesús conocía lo que estaba en sus corazones. Y por eso Dios no se fía de nosotros. Dios no confía en nosotros, ¿cierto? Y nos tiene que quedar muy claro esto. Dios no confía en el hombre. Y aunque esto suene duro, realmente esto nos debe hacer sentir paz. Una paz y un descanso y una gran seguridad. Porque significa que su amor hacia nosotros no depende de su confianza en nosotros. Que su amor hacia nosotros, que su gracia, que su justicia, que su misericordia, que su perdón no depende de su confianza en nosotros, sino que depende de su fidelidad. Depende única y plenamente de Él. No depende de nosotros. Porque es que pensémoslo, si nosotros mismos siendo hombres no confiamos en nosotros como seres humanos, Dios que lo sabe todo, Dios que es omnisciente, ¿cómo va a confiar en el hombre? ¿Cómo va a confiar en el hombre? La palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Dios no confía en el hombre y a nosotros nos manda a no confiar en el hombre, a no poner nuestra confianza en el hombre. Miren lo que nos dice Jeremías 17:5, no es ser pesimista, no es ser pesimista, sino que es lo que dice la palabra. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, si Dios mismo dice que maldito el hombre que confía en el hombre, Dios cómo va a confiar en el hombre, Dios cómo va a poner su confianza en el hombre. Si Dios mismo le dice al hombre que es maldito si es que confía en el hombre. ¿Cómo es que Dios? Entonces maldito es el hombre que confía en el hombre, pero Dios es bendito si confía en el hombre. Dios es bueno si confía en el hombre. No, no podemos engañarnos, aunque suene muy bonito, aunque suene muy romántico, aunque se me salga la lagrimita, no podemos confiar en eso. Y aquí los charlatanes de la prosperidad, ¿cierto? Y los charlatanes de autoayuda dicen, es que Dios confía en ti, por lo tanto confía en ti mismo. Dios confía en ti, es que Dios lo dejaría todo por ti. Entonces confía en ti mismo, en ti está la fuerza, en tu interior. Pero ¿acaso nosotros no comprobamos hoy con la palabra que Dios mismo dice que no confía en el hombre? Aquí mismo nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. No nos lo dice la palabra. El problema es que nosotros mismos nos podemos engañar a nosotros mismos creyendo que en nosotros hay bondad, que en nosotros hay justicia, que en nosotros hay algo hermoso. Pero examinémonos, véanse un día al espejo, véanse cómo tratamos al prójimo, cómo tratamos a nuestra familia, cómo son realmente nuestros pensamientos. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros realmente no hay bondad. Y yo me evalúo a mí mismo, yo me examino y en este tiempo de reflexión durante todo este tiempo que estuve allí en Corea, que fue un momento muy productivo para poder ver quién realmente soy yo. Me di cuenta que en mi corazón hay traición, que en mi corazón hay cobardía, que en mi corazón hay maldad, que en mi corazón hay homicidios, que en mi corazón hay fornicaciones, que en mi corazón hay envidia y un sinfín de cosas que no son buenas, que no son buenas. Entonces no podemos poner nuestra confianza en algún partido político, en alguna institución, en alguna denominación, en alguna iglesia, en algún pastor, en algún maestro, en alguna persona, sino que debemos poner nuestra confianza únicamente en Dios. Nuestra confianza únicamente en Dios. Ahora que nos quede claro, ahora que nos quede claro, no quiere decir esto que entonces vamos a entrar a la iglesia todo paranoicos, viendo, no, es que este de pronto me va a apuñalar por la espalda, ¿cierto? No, lo que nos quiere decir la palabra es que no podemos poner nuestra dependencia en los hombres. A eso se refiere la palabra. Debemos ayudarnos totalmente, debemos compartir nuestras necesidades. Debemos llamarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Debemos ser confidentes los unos de los otros, totalmente. Pero nuestra dependencia siempre debe estar en el Señor. Ahí debe estar nuestra fe, sobre la verdad, sobre la vida, sobre Jesucristo, no sobre las señales,
no sobre las circunstancias, no sobre las emociones, no sobre los sentidos, no sobre el hombre, sino sobre la verdad de Jesucristo, sobre la vida, sobre Jesucristo, que es la roca sólida, solo sobre Jesucristo. Allí debe estar nuestra confianza, debe estar nuestra fe. De esta manera, si vienen las tormentas, nuestra fe no va a tambalear. Pero si nuestra fe está sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre las señales y prodigios, van a tambalear y en algún momento vamos a dejar al Señor. La palabra hoy nos está invitando a algo muy importante, y es que nos examinemos, que examinemos cada uno de nosotros nuestra fe, que evaluemos nuestra fe, ¿cierto? Que evaluemos si nuestra fe es según las circunstancias o según las personas a nuestro alrededor, si dependen de los milagros o de las señales, de que todo me vaya bien, de lo que diga este o de lo que diga eh, algún líder, ¿cierto? Pero lo que el Señor quiere es que no dependa de nada de eso. El Señor no quiere que nuestra fe dependa de nada de eso que ya les he dicho, sino que quiere que dependa únicamente de nuestra relación con la verdad, de nuestra relación con la vida, de nuestra relación con Jesús. Eso es lo que el Señor está pidiendo el día de hoy. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, que nuestra fe dependa únicamente de Jesucristo. Solo únicamente así permanecerá. Esa es la diferencia entre aquellos que permanecieron y aquellos que dejaron a Jesús, como lo vamos a ver posteriormente. Porque muchos de los que en este versículo siguieron a Jesús le dejaron, como vamos a ver en capítulos posteriores. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Jesús no quiere que nosotros le reconozcamos como, es que Jesús era muy buena gente, entonces por eso le voy a seguir. Es que Jesús es muy buen maestro, o Jesús es muy buen filósofo, ¿cierto? Como lo hacen muchas personas en el mundo. Él quiere que nosotros le reconozcamos como Señor y que vivamos nuestra vida ante Él como si Él fuera nuestro Señor, porque lo tiene que ser. Y para ello, sin duda alguna, es necesario que hagamos lo que la semana pasada estudiamos, que volvamos a la palabra y le demos toda la autoridad en nuestras vidas. Recordemos, ya para concluir, que de 10 leprosos, únicamente uno volvió al Señor. De 10 leprosos que fueron sanados, solo únicamente uno regresó al Señor para darle las gracias, para adorarle. Entre nosotros puede haber muchos que participen de las señales, muchos que participen de los milagros, pero solo los que están a los pies de Jesús, solo los que se atreven a seguir a Jesús a pesar de las circunstancias, a pesar de las emociones, solo los que deciden entregarle su vida, solo los que deciden tener una relación íntima con Él, solo los que deciden estar sobre la verdad, sobre la vida, sobre Jesucristo, que es la roca sólida, son los que van a participar del mayor gozo, que es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Y qué es la vida eterna? Vamos a buscar Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y este es el gozo de aquellos que ponen su fe, no sobre las circunstancias, emociones, sentimientos, personas, sino sobre la verdad, la vida, Jesucristo. Listo, vamos entonces a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta